adopción como hijos para sí mediante Jesucristo. Adoptados como hijos para el Padre por medio de Cristo, dice la Escritura, conforme a la buena intención de su voluntad. Mira eso, conforme a la buena intención de su voluntad. ¿Dónde me dejaron mi agua? Que ya me está dando sed. Yo siento un fuego que me está quemando. Amén. Entonces, dice la Escritura, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Diga conmigo, la voluntad de Dios, ¿cómo es? Entonces, podemos darnos cuenta que en el libro de Efesios el apóstol Pablo estaba diciendo, ok, la buena intención de Dios es que su voluntad se cumpla sobre nuestras vidas. La buena intención de Dios es que tú y yo vivamos bajo la gracia del Padre. La buena intención de Dios es que tú y yo vivamos con una voluntad que es buena, que es agradable y que es perfecta para ti y para mí. El Padre siempre va a querer lo bueno para ti. El Padre va a querer persuadirte de pecado. El Padre va a querer detenerte para que tú no peques. El Padre va a querer cuidarte para que tú no caigas en el lazo del cazador, en la red de la mujer extraña, para que tú seas apartado para toda buena obra, porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Ahora, la Biblia me enseña que a veces la voluntad de Dios como que no nos agrada mucho. ¿Pero por qué? Porque a veces no vivimos conforme al Espíritu, sino conforme a la carne. ¿Me va siguiendo? Por eso dice el verso 6 que la voluntad y la buena intención de Dios es para alabanza de Él, de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Cristo es la gracia. El Padre impartió una gracia a través de Jesucristo sobre nuestras vidas. ¿Me va siguiendo? A los ojos entonces de la ley, como adoptados, esta era una nueva persona, era hecho nuevo, de tal modo que todas las deudas, obligaciones que le conectaban con su familia anterior eran destruidas o eran abolidas como si nunca existieran. Por eso es que cuando nosotros venimos a Cristo, decimos, Señor, Jesús lo dijo, perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Me va siguiendo? No es que, por ejemplo, tú le debas a Coppel y vengas a Jesús y le digas, Señor, perdona mis deudas, ya no le voy a pagar a Coppel los 50,000 pesos que saqué. No, sino que el Señor se estaba refiriendo a que el Señor le dijo a Jesús, Jesús le dijo al Padre, Padre, perdona nuestras deudas en cuanto al pecado, en cuanto a no estar mal con alguien, sino que yo pueda vivir sabiamente con todos los que me rodean, porque tu palabra dice que tenemos que amarnos los unos a los otros y tenemos que aprender a vivir en unidad en Cristo Jesús. ¿Me va siguiendo? Las deudas de la antigua familia eran canceladas, eran exhumadas, eran terminadas, y en Cristo todas nuestras deudas son canceladas. Todos nuestros pecados, dice la Biblia, cuando nos arrepentimos de todo nuestro corazón, dice la Escritura que nuestros pecados son echados ¿a dónde? A lo profundo de la mar. Y el Señor no se acordará más de tu pecado, dice la Escritura. Entonces, si el Señor no se acuerda de tu pecado, porque a veces nosotros nos estamos latigando y recordando el pecado, el cual el Señor ya no se acuerda. ¿Me va siguiendo? Porque a veces nos salimos un poco de su gracia, y cuando nos salimos de su gracia es cuando el enemigo toma ventaja y comienza a atacar a través de los pensamientos. Amén. Juan capítulo 1 versículo 12. Hoy no voy a durar mucho, hoy sí es verdad. Juan capítulo 1 versículo 12 dice: pero a todos los que le recibieron les dio derecho de llegar a ser hijos de Dios. ¿A quién? A los que le reciben. A todos los que le recibieron. Pregúntale a la persona que tienes a un lado: ¿tú ya recibiste a Jesús en tu corazón? Ahora, la persona a la que le preguntaste, ¿qué te respondió? ¿Sí o no?
Muy bien. Ahora, al que le preguntaron, pregúntele a su compañero: ¿tú también ya recibiste a Jesús como tu Señor y Salvador? Pero pues yo sé que los dos se preguntaron y no se dejaron responder, ¿verdad? Pero la Biblia dice en Juan capítulo 1 verso 12: pero a todos los que le recibieron les dio el derecho. Diga conmigo: derecho. Derecho es igual a autoridad. Derecho es igual a potestad. Derecho es igual a parte de. ¿Me va siguiendo? Les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre. ¿Cuántos creen en el nombre de Jesús de Nazaret? Yo no estoy escuchando una iglesia que cree en Jesucristo. ¿Cuántos creen en Jesucristo de Nazaret? Y si tú crees en Jesucristo, entonces quiero decirte que eres mi hermano en Cristo Jesús, porque somos hijos del mismo Dios, porque somos hijos del mismo Rey y somos parte de una herencia y de un reino. Amén. Segunda de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, ¿nueva qué? Criatura. Nueva criatura es. Las cosas viejas me esperan adelante. No, ¿cómo dice? Ya pasaron. Las cosas viejas, he aquí. Todas son hechas nuevas. He aquí, todas son hechas nuevas. He aquí, todas son hechas nuevas. Te traigo las buenas nuevas del reino. Que el día de hoy el Señor está haciendo cosas nuevas en esta casa. Que el día de hoy el Señor está trayendo las buenas nuevas de salvación. Que el día de hoy el Eterno está trayendo cosas nuevas para tu casa, para tu familia, para tu vida, para tu papá, para tu mamá, para tus hijos, para toda tu casa. Él no se acuerda de lo que sucedió ayer. Si tú hoy dices: Padre, yo creo en tu nombre, perdóname, límpiame de mis pecados, te recibo como mi Señor y Salvador, el Señor Jesús dice: todo lo demás quedó atrás, y ahora en adelante vas a ser una nueva criatura, una nueva persona en Cristo Jesús. Por eso dice la palabra: las cosas viejas pasaron. Ahora ¿qué, Neftalí? ¿Son qué? Son hechas nuevas. Di conmigo: soy nueva criatura. Lo declara la Escritura. Vamos, dilo conmigo: soy nueva criatura, porque lo declara la Escritura. ¿Y quién es la palabra? Cristo mismo. Y si Cristo dice que soy nueva criatura, yo tengo que aprender a verme como una nueva persona. Yo tengo que aprender a verme como un hijo de Dios. Yo tengo que aprender a verme como ese que el Señor predestinó para la alabanza de su nombre. Yo tengo que aprender a verme como Él me ve. Así como lo hizo con quién, Cristina, con Gedeón. ¿Me va siguiendo? Sí, amén. ¿Con quién lo hizo el Señor? Con Gedeón. Ahora di: también lo hizo conmigo. También conmigo. Ayer estábamos en medio de un tiempo de adoración. Cuando nosotros ensayamos, tratamos de tener un tiempo con el Señor siempre, porque para nosotros es importante darle nuestra mejor alabanza al Rey con el instrumento. Amén. Pero más importante todavía es tener una comunión con Él. Amén. Para nosotros más importante es tener una relación con Jesús. Amén. Más que poder ejecutar bien un instrumento, nuestra importancia es poder ser esos canales de parte de Dios para transmitir lo que el Señor quiere a esta casa. Y el Señor el día de ayer nos hablaba y nos decía: yo voy a hacer cosas nuevas en esta casa. Yo voy a derramar mi gloria como nunca antes. Esperen la cosecha. En las madrugadas estuvimos orando: Señor, creemos que para finales de este año 300 personas van a estar aquí. Y el Señor nos dijo: no son 300, son más las que yo tengo en este tiempo. Son más de 300
este lugar. ¿Cuántos dicen amén? Pero el Señor nos decía: vayan y preparen su ofrenda, yo los espero aquí. En la madrugada llegamos a las 4 de la mañana. Bueno, antes iniciamos la oración a las 4 de la mañana. Y el Señor ayer nos dijo: yo los espero aquí, así como lo hice con Gedeón. Porque ustedes van a ir y van a preparar su ofrenda. Y yo le decía: Señor, ¿de qué ofrenda me hablas? Y el Señor nos habló: yo estoy pidiendo corazones contritos y humillados delante de mi presencia. Corazones que quieran servirme, corazones que quieran seguirme. Yo no pido sacrificios, yo pido obediencia. ¿Me va siguiendo? Y yo le dije: ok, Señor. Y me puse a cuentas con Él, porque tal vez si en algo no me di cuenta y yo pequé delante del Señor, yo le dije: Señor, yo quiero preparar mi mejor ofrenda. Y la palabra de Dios dice que presentemos nuestro cuerpo como sacrificio vivo, agradable, perfecto delante de Dios. Que presentemos ofrenda continuamente delante de su presencia, con alabanza, con cántico y con acción de gracias. Amén. ¿Me va siguiendo? Amén. Nos fuimos, terminamos, empezamos a las 5, terminamos como 8:30, 8:45 más o menos. Nos fuimos, estuve orando un ratito, hablé con el Señor, regresamos en la madrugada. Y el Señor hizo una obra preciosa. Empezamos a las 4, terminamos 5:45. La presencia de Dios se está manifestando. Su gloria está en este lugar. El Señor está estableciendo. El Señor está formando. El Señor está haciendo su obra en este lugar. Y no le cuento lo demás para que mejor se venga cuando usted guste. Nos dio una indicación el Señor. Yo pensé que hoy terminábamos ya. Dije: Señor, ya gracias. Mi carne pide descanso. Pero el Señor ayer nos dijo: yo quiero 10 días más, porque van a orar 40 días. Así como Moisés estuvo 40 días en el monte, así como Jesús estuvo 40 días en el desierto, yo quiero que terminen 40 días. ¿Sabes por qué? Porque Moisés, cuando descendió de los 40 días, descendió con la gloria de Dios y su rostro lo reflejaba. Jesús, cuando entraba en el desierto, dice la palabra de Dios que fue tentado, tentado por Satanás, y él comenzó a reprender al diablo. Y dice la palabra de Dios que Satanás vino porque Jesús tenía hambre. Mi cuerpo está cansado. Y el enemigo le dijo: ya vas a terminar, no te preocupes, es más, ya no vas a ir, no necesitas orar. Pero el Señor me dijo: dile al diablo que todavía faltan 10 días más, porque mi gloria se va a desatar de una manera poderosa. Y Jesús, cuando salió del desierto, dice la Escritura que comenzó a hacer milagros. Prepárate si tú lo quieres, porque yo estoy viendo los milagros. Yo estoy viendo los milagros. Y quiero decirte algo: no seguimos los milagros, seguimos al Dios de los milagros. Y los milagros vendrán como señal y añadidura. Porque primero buscad el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Cuántos creen eso? El Señor está obrando, pero nosotros tenemos que entender cuál es mi posición en la gracia. Mi posición es ser hijo de Dios. Y como hijo de Dios, dice la Escritura en Romanos capítulo 8, versículos 12 al 17. Dice la Escritura: así que, hermanos, somos deudores, pero no a la carne. ¿Me va siguiendo? Somos deudores, no a la carne. O sea, tú no estás atado a la carne. ¿Cómo es esto? Sí, nosotros tenemos una deuda con Cristo Jesús, porque Él pagó por nosotros. No le debemos nada al mundo.
deleitando en el mundo. Yo no le debo nada al mundo para andar disfrutando de los deleites del mundo. ¿Cómo es esto? Sí, que si me invitan una cerveza, yo no le debo nada a ese amigo. Para él ni mi amigo es, para yo decirle, échamela pues, porque te debo algo. No, yo no puedo deleitarme en las cosas de la carne, porque yo no soy deudor a la carne. No a la carne para vivir conforme a la carne. Yo no puedo vivir conforme a la carne, porque soy hijo de quién? Hijo de mi papá. ¿Me va siguiendo? Verso siguiente. Porque si vivís conforme a la carne, ¿qué sucederá? Moriréis. Habrán de morir, dice la Escritura. Oiga, pastor, pero acá entre nos, en alguna ocasión le he dado un gustito a la carne y no me he muerto. ¿Cómo está eso? Ok, la Biblia está hablando no que te vas a morir físicamente, sino que te apartas del Espíritu Santo y de la presencia de Dios, y eso causa una muerte en el espíritu. Por eso es que después vienen los desánimos. Por eso es que después vienen los, ay, como que ya no se me antoja ir a la iglesia. Por eso es que viene el enfriamiento. Por eso es que viene el sentirte que no puedes leer la palabra, que quieres mejor ver la novela que agarrar media hora para leer la Biblia, que en lugar de escuchar Cristo no está muerto, estás escuchando rata de dos patas. No sé si tú me vas a entender. Y a su nombre. ¿Por qué? Porque eso comienza a apartarnos de la voluntad de Dios y uno comienza a morir. ¿Me va siguiendo? Pero si por el Espíritu, ¿por qué? Por el Espíritu. ¿Por qué? Por el Espíritu. ¿Por qué? Por el Espíritu. Por el Espíritu. ¿Cuál Espíritu? ¿Tu Espíritu? No. El Espíritu. Por el Espíritu Santo, que es el que nos fortalece. Pero si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, sí, la Biblia dice que el Espíritu Santo es el que nos ayuda para vencer toda obra de la carne, porque de nosotros no sale hacer el bien. Cuando nosotros nos sometemos a la voluntad de Dios, es cuando yo le digo, Señor, toma mi vida como una ofrenda, como un sacrificio. Yo quiero morir a mi carne para que tu Espíritu me ayude a poder hacer morir las obras de la carne, para poder tener una vida eterna, para poder vivir como tú quieres que yo viva, no dándole gusto a la carne, sino viviendo conforme al Espíritu de Dios. Amén. 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu, dice, los tales que son Hijos de Dios. ay, 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 ay. Los que son ¿qué? Guiados por el Espíritu. ¿Cuántos hemos guiado a nuestros hijos a algún lugar? ¿Qué hacemos? No hay por ahí nadie chiquito. Ven, amor, pues tú estás chiquita. Mi esposa está chiquita. Y si yo la voy a guiar a algún lugar, yo la tomo de la mano para poderla llevar. ¿A dónde? A un destino. ¿Cierto o no? Si yo le digo, mira, vas a agarrar derecho, luego a la derecha, luego a la izquierda, luego das vuelta en U y luego vuelves a dar a la derecha, ¿qué va a hacer ella? Hay probabilidad de que se pierda, ¿cierto o no? Yo tengo que guiarla hacia un destino, porque hay un propósito. ¿Me va siguiendo? Dice la Escritura, porque todos los que son guiados, todos los que caminan de la mano del Espíritu Santo, dice, los tales son hijos de Dios. Amén. Tenemos que aprender a caminar de la mano del Espíritu Santo. Yo me tomo de su mano y le digo, Señor, guíame hacia donde tú quieras. Abraham caminó ¿con quién? Dios. Con Dios. Mire esto. Abraham camina con Dios. Noé
camina con Dios. Sí, amén. Enoc Camina camina con Dios. Moisés fue guiado por Dios y le dijo: si tu presencia conmigo no va, yo no voy a ningún lugar. Si no me enseñas tus caminos, yo no camino. ¿Me va siguiendo? Gedeón: si he hallado gracia delante de ti, permíteme, voy a preparar una ofrenda y regreso para que tú recibas mi sacrificio y mi ofrenda y yo pueda tener tu respaldo de que tú irás delante de mí. Yo iré con un ejército, no sé cómo le voy a hacer, pero yo sé que voy a vencer, porque hay una asignación de parte del cielo para mi vida. Hay una asignación de parte de Dios para tu vida, y la asignación es que como hijo de Dios puedas hacer morir las obras de la carne a través del Espíritu Santo de Dios. Como que ya le bajó la intensidad. Dice el verso 15: pues ustedes no han recibido el espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor. Mira qué tremendo. Cuando nosotros venimos a Cristo, dice la Biblia que recibimos al Espíritu Santo en nuestra vida. Amén. Pero dice la palabra en Romanos: ustedes no han recibido el espíritu de temor. ¿Para qué? Para que vivan en esclavitud. O el espíritu de esclavitud, para volver otra vez al temor. ¿Al temor de qué? Chin, y si me ven que ando por ahí haciendo lo que no, híjole, ahorita van a pasar los de la iglesia y me van a ver. Déjame escondo, que no me vean. ¿Me va siguiendo? No se cuiden de su servilleta. ¿Me entendió? No se cuide de mí, cuídese del que lo ve por todos lados. Cuide su corazón de Él. Porque yo lo único que voy a hacer cuando lo vea es saludarlo y decirle: Dios te bendiga. Pero el Señor es el que da el juicio. Yo no juzgo a nadie, porque no soy Dios. ¿Me va siguiendo? Ahora dice: sino que he recibido o han recibido un espíritu de ¿qué? Adopción. De adopción como hijos, por el cual clamamos ¿qué? No se escucharon los hijos. Vuelvo a repetir: sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos ¡Abba Padre! ¿Y sabe lo que significa Abba Padre? Abba Padre significa papito lindo, papito hermoso, papá, no estás aquí, papi, te necesito, papi, tú eres mi sustento, papá, regálame tu amor, papá, toma mi mano, porque sin ti nada soy. Abba Padre es una expresión de amor hacia el Señor. Jesucristo lo dijo: Abba Padre, Abba Padre. Yo no sé si aquí en el pueblo se acostumbre, pero cuando mis hijos estaban chiquitos, porque ahorita ya me dicen pa o apá, ya no me dicen Abba, yo digo Baba. Pero lo que voy a hacer es lo siguiente: cuando ellos estaban chiquitos me decían papi, y yo sentía aquello que decía: son mis hijos. Cuando nosotros clamamos al Señor y le decimos: papi, reconozco mis debilidades delante de ti, pero sé que tu amor es eterno y tu gracia me sustenta. Nosotros podemos derramar nuestro corazón y decirle con todo nuestro amor: papi, te necesito. Papi, reconozco que tú eres Dios. Él no nos juzga ni nos falla. Al contrario, dice la Biblia que siempre está con sus brazos abiertos, dispuestos a recibirnos. Por eso es que dice la Biblia
Cuando nosotros creemos en Jesús somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasan, no importa si en la mañana pecaste. Si tú vienes con un corazón de verdad para entregárselo al Señor, y tú puedes decir: papi, ya no quiero vivir igual. Papi, sé que estás aquí y a veces me he sentido solo, o a veces me he sentido sola. Papi, hay una necesidad en mí, de ti. El Señor derrama su gloria, porque todos tenemos una necesidad de papá. Absolutamente todos tenemos una necesidad de Dios en nuestras vidas. Por eso dice la palabra: pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos: Abba, Padre. Verso 16: el Espíritu mismo da testimonio, ahora sí, a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. El verso 17 dice, aquí viene lo precioso de todo esto. Mira lo precioso de hacer morir la carne. Mira lo precioso de no vivir conforme a lo que el mundo te ofrece. Dice la Escritura: y si somos hijos, somos también herederos. Si yo soy hijo, hay una herencia de parte de Dios para mí. Y si somos herederos, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Si tú aprendes a resistir la carne, si tú aprendes a resistir la tentación, a no vivir conforme a la carne, somos herederos y coherederos juntamente con Cristo Jesús. Dale una ofrenda de palmas fuerte al Rey. ¿De qué tengo herencia? ¿Alguna vez te has preguntado cuál es mi herencia en Cristo Jesús? Tal vez algunos de los que están aquí han escuchado alguna vez alguna predicación sobre la herencia de parte de Dios. Pero dice la Escritura en 1 de Corintios 2:9: sino como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado en el corazón de los hombres, son las que Dios, son las que Él ha preparado para los que le aman. Mira qué tremendo. Sino como está escrito, dilo conmigo, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Y aquí hay un misterio. ¿Cuáles son las cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de los hombres? Eso lo vamos a ver en otro tiempo. Hoy quiero llevarte en esto. Primera de Pedro 2:9 dice: pero si ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vuelvo a repetir y celébralo conmigo. Pero vosotros sois linaje escogido. Diga conmigo: yo soy un linaje escogido. Yo soy una persona que Dios escogió desde antes de la fundación del mundo. Y digo: soy real sacerdocio, soy una nación santa, soy un pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncie las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. El propósito de Dios es que tú puedas hablar las buenas nuevas de salvación.
Tú y yo somos linaje escogido. Amén. Santo. Padre, métenos en el tiempo Kairos, por favor. Mira, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios. A fin de que anuncies. ¿A fin de qué? ¿Cómo vas a anunciar? Hablando. Hablando. ¿Alguna vez usted ha visto en la televisión que sale una persona anunciando algo sin hablar? No. Bueno. A menos de que sea sordo y mudo. Y hace señas, no sé cómo se llama. Ahora sí pueden prenderme la luz del medio, por favor. Pero salen letras. Se dice algo. Con las manos se habla porque hay un lenguaje. Sí. Nunca nadie anuncia algo sin hablarlo. ¿Me va siguiendo? Si la palabra de Dios entonces me enseña que yo soy real sacerdocio, que soy una nación santa, que soy un pueblo adquirido por Dios, ¿para qué estas tres cosas se establecen en mí? Para que yo anuncie las virtudes de aquel que me llamó. ¿De dónde? De las tinieblas. De las tinieblas a la luz admirable de Él. Ahora, mire esto. Real sacerdocio. ¿Por qué real sacerdocio? Porque cuando venimos a Cristo, nuestra descendencia en cuanto a lo natural se corta y venimos a ser de un nuevo pacto, de un nuevo sacerdocio establecido por Dios a través de Melquisedec. Por eso es que Dios dice: Melquisedec, sumo sacerdote de Salem, y es sacerdote eternamente y para siempre, según el linaje que yo escogí para él, sin genealogía, sin principio, sin fin. ¿Qué quiere decir esto? Que el Eterno nos añadió a un sacerdocio eterno por medio de Cristo Jesús. Por eso es que dice la palabra: somos real sacerdocio. Tú y yo fungimos como sacerdotes de nuestro hogar. ¿Me va siguiendo? Nación santa. Somos la nación del pueblo de Dios. Y el Señor quiere una nación santa. ¿Qué quiere decir santo? Apartado. Apartado. Amén. Que nos apartemos de lo que no le agrada a Dios. Ahora dice: pueblo adquirido para posesión de Dios. O sea, sé que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ya no me pertenezco a mí mismo. Ahora yo le pertenezco a Dios, porque vengo a ser posesión de Él. No sé si tú me vas siguiendo. Por eso dice: cuando el Señor nos pone en un lugar específico como sacerdotes de nuestra casa, pero también nos llama a un pueblo santo, un pueblo apartado, porque los sacerdotes se apartaban para el servicio de Dios. Dice la Escritura: soy un hombre, una mujer con un sacerdocio apartado para Dios. Pero también dice: fui comprado a precio de sangre. ¿Para qué? Para anunciar lo que Dios ha hecho en mí. El Señor pagó un precio por mí. El Señor pagó un precio por ti. Grítalo a los cuatro vientos: Cristo me rescató. Cristo me restauró. Cristo es mi Señor. Cristo es mi Señor. Y Cristo vive en mí. Pero tenemos que vivir conforme a la palabra de Dios. Santo es el que vive. Isaías 61 al 3. Y voy a empezar a cerrar. Chicos, vamos a profetizar juntos, porque el león está rugiendo. Yo escucho el rugido del león, y ese león de la tribu de Judá. Oh santo, levántate y resplandece. 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 Yo me levanto y resplandezco, porque ha llegado mi luz y la gloria del Señor ha crecido sobre ti. Porque tinieblas cubrían la tierra y densos
y acudirán a ti, porque están viendo que la luz está resplandeciendo sobre tu vida, que ya no eres o eras la misma de antes, ahora eres una nueva criatura. No sé si tú me vas siguiendo, pero dice: acudirán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu amanecer, porque Cristo, cuando nosotros nos mantenemos en su presencia, hay un resplandor que sale de nosotros, que es la gloria de Dios. No es por nuestras obras, es por lo que el Señor hace en nosotros. Nosotros solamente somos esos vasos en las manos de Dios. ¿Cuántos vasos hay aquí dispuestos a hacer la voluntad del Eterno? Que digan: Señor, yo quiero ser luz en medio de las tinieblas. Isaías 61:1, y con esto termino. Porque el Espíritu del Señor está sobre mí. Di conmigo: el Espíritu del Señor. Me voy a detener ahí. ¿Cuántos hijos de Dios hay acá? Acabamos de ver que como hijos hay una herencia. La herencia: real sacerdocio, nación santa, salvación, pueblo adquirido por Él, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y somos luz en medio de las tinieblas. Como hijo de Dios, yo tengo parte de una herencia. Como hijo de Dios, mi Padre que está en el cielo, mi Padre que pagó por mi vida, mi Padre me está haciendo parte de algo. Si tu padre o tu madre te dijeran: te voy a regalar la casa, ¿qué dirías? Esta casa es para mí, yo ahí me voy a meter, ahí me va a tocar a mí. No sé si tú me vas siguiendo, pero hay una herencia mayor que el Señor nos está dando, que es su gloria, para que tú seas luz, para que tú seas luz en medio de las tinieblas. Por eso dice la Escritura: el Señor ha puesto su Espíritu en mí, porque me ungió. ¿Cuántos quieren ser ungidos en esta tarde? ¿Cuántos ungidos quieren en esta tarde estar en la presencia de Dios y decirle: Señor, por cuanto tú me has ungido, por cuanto tu Espíritu está sobre mí? Dice el Señor en la palabra: oh Santo, me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. ¿Cuántos conocemos gente afligida? Levanta tu mano si conoces gente afligida. ¿Qué quiere decir afligida? Gente triste, gente que dice: nadie me quiere, todos me odian. Gente que dice: ay, es que yo no puedo hacer nada. Gente que dice: no puedo salir adelante. Gente que dice: no sé qué hacer ya. Esa es gente afligida. ¿Cuántos conocemos gente afligida? Pues el Señor te ha ungido. ¿Para qué? Para anunciar las buenas noticias a los pobres. Mira esto: para anunciar las buenas noticias ¿a quién? A los pobres. Sanar a los afligidos, anunciar liberación a los prisioneros y libertad a los presos. Son dos cosas diferentes. El Señor te va a usar como un instrumento en sus manos, para que cuando tú hables de la palabra del Eterno, haya gente que sea libertada a través del poder de la palabra. Haya gente que sea transformada, haya gente que sea restaurada, porque el Espíritu de Dios está sobre mí. ¿Cuántos lo quieren? Verso 2. Me eligió para anunciar el año en el que el Señor se mostrará favorable y el día que nuestro Dios se vengará. ¿Cómo es esto? Sí, Dios te ha escogido para que en este tiempo declares que es el tiempo de recibir al Señor Jesús, porque estamos próximos a la venida de Cristo. El retorno del Señor está cerca. Cuando el Señor venga, después vendrá su venganza contra Satanás. Pero nosotros, ¿cuál es nuestra labor? Nuestra labor es hablar del Evangelio. Nuestra labor es hablar, mostrar. Dice: me eligió para anunciar el año que el Señor se mostrará favorable. Este es el año donde el Señor va a traer una cosecha grande. Este es el año. Los
cosita lo crees? Que el Señor va a traer una cosecha grande. ¿Qué tenemos que hacer? Declarar, proclamar, hablar. ¿A dónde? Al norte, al sur, al este y al oeste, a los cuatro vientos, donde quiera que nos paremos. Decir: Cristo está haciendo una obra en mí. Y lo mismo puede hacer en ti. Dios te quiere restaurar. Dios te quiere salvar. Dios te quiere libertar. Dios te quiere levantar. ¿Me va siguiendo? Me eligió también para consolar a todos los que están tristes. Verso siguiente. Para darle al pueblo afligido de Sión una corona en vez de cenizas, aceite de alegría en vez de luto. ¿Qué es lo que el Señor está haciendo? El Señor lo que está haciendo es que a través de su gracia está cambiando nuestro luto en alegría y está cambiando nuestra ceniza en una corona, para que entendamos que somos reyes y sacerdotes delante de nuestro Dios. Entonces dice: ¿vestidos de qué? De alabanza en vez de espíritu triste. ¿Cuántos se pueden vestir de alabanza en esta tarde y comenzar a glorificar a Dios y decirle: tú eres santo, tú eres digno, tú eres eterno, tú eres poderoso? ¿Por qué? Porque yo te he visto de alabanza en vez de andar todo agüitado, en vez de andar todo triste, en vez de andar todo cabizbajo. ¡Ay, pastor! ¿Pero quién soy yo? ¡Ay, pastor! Dios a mí no me escucha. ¡Ay, pastor! Yo no tengo nada que dar. Mejor vístete de alabanza y comienzo a decirle: Señor, gracias por lo que estás haciendo en mi vida. Deja la tristeza a un lado y comienza a glorificar al Eterno. Ellos serán llamados robles de justicia. ¿Por qué robles? Porque el roble es el árbol más fuerte. El roble es el árbol que no se puede doblar, no se mueve. Pero también el roble es un árbol que da sombra. Amén. Habrá gente, naciones y reyes que querrán venir bajo tu sombra. ¿Qué quiere decir esto? Claro, cuando nosotros somos preparados, mira, viene una temporada donde el Señor va a empezar a abrir casas de paz o células, pues. Y el Señor de esta casa va a empezar a sacar líderes para células. Y la gente que llegue a tu célula va a ser gente que va a estar bajo tu sombra. ¿Me va siguiendo? Porque el Señor te ha dado un crecimiento como un roble. Y el Señor te va a usar para que tú puedas bendecir a otros y tu sombra pueda darles alivio y bienestar. Porque dice la Escritura: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía y castillo mío. ¿Qué es lo que yo te quiero dar a entender? Que cuando nosotros buscamos al Señor con todo nuestro corazón, dice la Biblia que el Señor nos hace árboles de justicia. ¿Y qué es esto? Un roble de justicia. Una persona madura que ha caminado bajo la voluntad de Dios para poder ser de bendición a otros. Dios quiere que tú seas luz. Dios quiere que tú seas sombra. Dios quiere que tú seas un árbol que dé buenos frutos para que otros vengan a comer del fruto que tú vas a dar. ¿Cuál es el fruto? El fruto es la palabra de Dios, porque la Biblia dice que el que da semilla al que siembra. ¿Qué quiere decir esto? Que la semilla tiene que morir para dar fruto, pero nosotros también somos semilla, y como semilla tenemos que aprender a morir para poder crecer en un árbol junto a aguas de reposo, porque Él me pastorea, conforta mi alma, y yo comienzo a dar esos frutos de justicia por amor a su nombre. Y viene alguien y me dice: necesito que ores por mí, porque me siento mal, porque me siento triste. Y como somos árboles para dar sombra, decimos: yo de lo que tengo te doy,
Ellos reconstruirán las ruinas y levantarán los lugares que fueron destruidos anteriormente. En este pueblo, nosotros tenemos que entender algo. ¿Cuántos de las que estamos aquí somos templo y somos morada del Espíritu Santo? Entonces, habla de una ¿qué? Construcción. Habla de un hogar. Habla de una casa. Hay muchas personas que por X, Y o Z están en ruinas porque Satanás vino a destruir sus vidas a través de muchas cosas. Puede ser a través de la religión, puede ser a través de otras personas que en lugar de levantarlo le dieron más para abajo. Como dice la Biblia, nosotros estamos para restaurar, no para derribar. Por eso dice, ellos reconstruirán las ruinas y levantarán los lugares que fueron destruidos anteriormente. Hay lugares, hay familias completas que fueron destruidas por Satanás. Pero tú y yo, el Señor nos ha llamado para ser restauradores de pórticos, restauradores de muros, restauradores de puertas, restauradores aún de casas y de ciudades. Y dice, reconstruirán las ciudades arruinadas que están destruidas desde hace mucho tiempo. ¿Cuántos conocemos gente que se alejó del Evangelio? Esas son ciudades arruinadas que están destruidas desde hace mucho tiempo. ¿Cómo vamos a restaurar eso? Lo vamos a hacer a través de nuestro testimonio y de nuestra oración. Por eso es que el Señor nos lleva. La posición del creyente en la gracia es ser un hijo de Dios que viva conforme a la voluntad de Dios, entendiendo que somos herederos con toda bendición espiritual en los lugares celestes. Y las bendiciones espirituales en los lugares celestes, hay muchas que podríamos hablar: la salvación, la libertad, la restauración, la sanidad, la regeneración, muchas, alrededor de 80 tengo yo que podríamos hablar. Pero lo que voy es a lo siguiente: la palabra de Dios nos ha dejado una encomienda: ser luz en medio de las tinieblas, hablar de lo que Cristo está haciendo en mi vida, porque cuando yo hablo, entonces soy guiado por el Espíritu para ser llamado un verdadero hijo de Dios. Los que no hablan de lo que el Señor hace es porque Satanás los tiene enmudecidos. ¿Y por qué Satanás se enmudece? Por dos cosas: una, porque no cuidan su vida de oración, y la otra, porque no guardan su testimonio. Si Satanás ha callado tu vida, es porque tenemos que analizar algo en nuestra vida. Porque luego Satanás viene, cuando nosotros no guardamos nuestro testimonio, viene un pensamiento de: ¿y tú quién eres para hablarle a aquel si mira cómo vives tú? Y a su nombre. Pero cuando tú guardas tu manera de vivir, Satanás no puede venir a decirte nada. ¿Por qué? Porque hay una asignación que Dios estableció para que tú puedas vivir ordenadamente conforme a la voluntad del Padre. Y si Satanás viene y te dice: ¿y tú quién eres? Tú vienes y le dices: yo soy el Hijo de Dios. Y si Satanás viene y te dice: tú no puedes hablar, tú le dices: yo soy la voz que clama en el desierto. Preparad el camino del Señor. No sé si tú me vas siguiendo. Y si Satanás quiere venir a decirte: no, hombre, tú estás más apagado que la veladora que le ponías a la Virgen, tú dile: yo soy luz en medio de las tinieblas, porque Cristo está en mí y su luz resplandece en mí. Soy la luz en medio de las tinieblas, porque Cristo nos llamó a esto, a hacer luz en medio de las tinieblas. Quiero orar por ti. ¿Cuántos creen en los milagros? ¿Están preparados? ¿Cuántos creen en los milagros? Ahora, si tú crees en los milagros, quiero decirte: ¿cuántos necesitan un milagro?
¿Cuántos necesitan un milagro? Si tú necesitas un milagro, corre aquí al frente, que vamos a